trata sobre un protocolo. ¿Qué es un protocolo? Según la definición, son simplemente todas esas reglas o normas que se deben de seguir para realizar una acción. En el caso de la post cosecha, pues es el manejo adecuado de cada una de las etapas de procesamiento para transformar ese arroz recién cosechado en un arroz blanco. En un arroz blanco para evaluar su calidad molinera bajo condiciones controladas. ¿Y esto qué permite? Pues esto le permite al programa de mejoramiento, a nuestro programa de mejoramiento de arroz, pues optimizar la selección de material élite con buenas características en calidad molinera. ¿Por qué? Porque si nosotros estandarizamos todas las etapas de post cosecha, entonces al final ese material lo que va a hacer es que va a expresar sus características genéticas. ¿Qué quiere decir? Que estas etapas no van a interferir en esa genética, en la expresión genética de ese material al evaluar su calidad molinera. ¿Cómo fue entonces que nosotros desarrollamos esto? Esto empezó en el 2017. Entonces nosotros realizamos un diagnóstico en el 2017, teníamos unos procesos de post cosecha, pero estos no estaban estandarizados. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos una revisión de la literatura. Entonces comparamos las etapas que dice la literatura con las etapas de post cosecha que nosotros hacíamos en el 2017. A partir de ahí, nosotros vimos que habían unas etapas que había que mejorar, que había que realizarles acciones de mejora y lo que nosotros hicimos fueron ensayos para realizar esas acciones de mejora y tuvimos unos resultados y unas recomendaciones. Luego de que nosotros ya realizamos el diagnóstico, pues ya teníamos como un bosquejo de ese protocolo de post cosecha. Entonces, lo que hicimos fue una implementación. ¿Por qué? Porque ahí nos dimos cuenta que habían unas etapas que teníamos que mejorar. ¿Cuáles eran esas etapas? La etapa de secado y la etapa de almacenamiento. Luego de que ya validamos la etapa de secado y almacenamiento, ya teníamos bien definido nuestro protocolo de post cosecha. Y ahí ya realizamos una validación en el año 2021-2022, porque ya el FLAR, nosotros en el FLAR teníamos unas nuevas áreas en las cuales realizamos esa post cosecha. Y luego de que ya teníamos ya todo validado, pues realizamos una verificación. ¿Y qué es una verificación? Es mirar que ese protocolo que nosotros estamos haciendo, todos los requisitos que nosotros dijimos en cada una de esas etapas, se estaban cumpliendo. Entonces, son las etapas de lo que yo les voy a explicar en esta presentación de cómo fue que nosotros realizamos este protocolo de post cosecha para el FLAR. Entonces, lo primero que se hizo fue que se realizó un diagnóstico, ¿cierto? De acuerdo pues, a la revisión de la literatura. Entonces, la literatura que decía que hay 6 etapas principales en la post cosecha. ¿Cuáles son estas etapas? Pues la cosecha, la recepción de la materia prima, la limpieza, el secado, el almacenamiento y la molienda. Pero la literatura lo que me da es unas etapas de post cosecha para la industria y nosotros somos un programa de mejoramiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acomodar esas etapas que dice la literatura a nuestro programa de mejoramiento para así nosotros simular ese proceso industrial. ¿Qué fue lo que nosotros obtuvimos entonces en ese diagnóstico que realizamos en el 2017? Pues que eran estas etapas y hicimos un indicador de cumplimiento. ¿Qué encontramos? Que nosotros en las etapas de acondicionamiento, secado y almacenamiento teníamos que realizar unas mejoras. ¿Listo? Y yo, pues ahorita más adelante les voy a explicar cómo fue que nosotros realizamos esto. Entonces, aquí, en ese diagnóstico, nosotros subimos un bosquejo de nuestro protocolo de post cosecha. ¿Qué quiere decir? Un bosquejo ideal de cómo es que se tiene que realizar la post cosecha según lo que indica la literatura. Entonces, ¿aquí qué decía? Pues que había que hacer una recepción de la materia prima, en donde se debe tomar la humedad, determinar un rango, luego realizar una limpieza, luego realizar un acondicionamiento, y como pueden ver, esto es un diagrama de post cosecha que tiene unos criterios. Entonces, aquí ese diagrama ya está más conciso porque tiene tomas de decisiones. Entonces ya teníamos que hacer unos acondicionamientos para la etapa de secado. En la etapa de secado se reduce la humedad, se almacena el grano y se muere. ¿Y qué descubrimos entonces en ese diagnóstico? Que teníamos que mejorar la etapa de acondicionamiento, de secado y de almacenamiento.
Pero entonces en ese bosquejo ideal, ¿nosotros qué encontramos? Que nosotros teníamos que definir la cantidad a la que le teníamos que hacer ese proceso de post cosecha para al final evaluar la calidad molinera. Como les comenté, nosotros trabajamos para un programa de mejoramiento, entonces aquí se cosechan en el PLAR aproximadamente 4.000 líneas experimentales. Entonces se cosechan las muestras, ellos cosechan aproximadamente 3 kilos por línea y nosotros lo que hacemos es sacar una submuestra de cuánto, de más o menos aproximadamente 350 gramos. Esos 350 gramos son a los que nosotros les vamos a hacer ese proceso de post cosecha, ese control para al final determinar la calidad molinera bajo un estándar. Entonces, ¿cómo es esto? Primero, pues que se tiene que realizar una cosecha. Esta etapa de cosecha pues ya está implementada, esto en el programa de mejoramiento se realiza de acuerdo al criterio del mejorador y él, ¿qué es lo que tiene en cuenta? Pues tiene en cuenta los factores principales, pues la madurez del grano y la humedad. Entonces, él cosecha las muestras, las trae al laboratorio. Nosotros aquí en el laboratorio lo que hacemos es una verificación de la humedad. El rango de humedad que nosotros manejamos es de 18 a un 26%. Este rango de humedad es amplio, lo que recomienda la literatura es entre 20 a un 24%, pero como nosotros trabajamos para un programa de mejoramiento, en el campo pues ocurren muchas cosas y cosechar con un rango tan estrecho, por decirlo así, pues se complica un poco. Por eso nosotros lo que hacemos es tener un rango amplio en el que el mejorador se pueda mover, que es de 18 a un 26%. Luego de que ya nosotros verificamos la humedad, se limpian las muestras. Entonces existen diferentes equipos para la limpieza. Lo que nosotros utilizamos es esta aventeadora y esta prelimpiadora. ¿Y cuál es el objetivo de la limpieza? Pues retirar impurezas, polvos y cuerpos extraños presentes en el grano, que lo que hacen es que me aceleran el deterioro y me elevan la temperatura. Luego de que se secan las muestras, luego de que se limpian las muestras, sigue la etapa de secado. Entonces, la etapa de secado es una de las etapas más importantes en el proceso de post cosecha. Pero nosotros para secar ese material, él tiene que estar acondicionado. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que secar ese material secar en un material que me permita que el flujo de aire del secador pase a través del grano y así me permita que el secado se realice de una manera uniforme. Entonces, ¿qué es lo que dice la literatura? Dice, nosotros para secar se debe de secar con un espesor, una capa de 10 centímetros. Entonces, cuando nosotros tenemos el control de la muestra que vamos a secar y del material, entonces esto nos permite que el aire fluya a través de ese material. ¿Qué pasa si nosotros secamos con una capa mayor a 10 centímetros? Pues que el flujo del aire no va a pasar a través de todo ese material. ¿Y qué va a pasar? Que simplemente se van a secar las muestras de acá abajo, pero las muestras de acá arriba van a estar húmedas. ¿Y qué pasa con eso? Que el secado no va a ser uniforme. ¿Y qué pasa cuando el secado no es uniforme? Que al final en la etapa de molienda el grano se puede partir. Por eso es muy importante uno acondicionar la materia, es decir, como trabajamos en un programa de mejoramiento, no es como en la industria, que la industria seca a granel. Nosotros no, nosotros tenemos que acondicionar la materia. ¿Y cómo lo hacemos en el FLAR? Por medio de esto que son bolsas de tela. Y estas bolsas de tela me permiten que el flujo de aire circule a través del material. En el secado, ¿qué es lo que ocurre? Que se reduce la humedad. ¿Cuál es la humedad óptima? Entre un 11 a un 14%. Entonces, en el FLAR nosotros tenemos este equipo, que es el secador de bandejas, y uno cuando va a realizar el secado, uno tiene que estudiar bien su equipo, el equipo en el que uno va a secar, saber cuál es su capacidad, cuál es la temperatura con la que se va a utilizar, cuál es la temperatura máxima que permite ese equipo. Entonces nosotros aquí lo que hicimos fue realizar estudios, cuál es la temperatura que nosotros manejamos en el secado, 42 grados. ¿Y qué nos permite esto? Pues como el secado es una de las etapas más críticas, pues nos permite tener un control en esta etapa para garantizar que el rendimiento de molienda refleje únicamente sus características genéticas
sin interferencia de factores del proceso. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros controlamos bien la etapa de molienda, la etapa de secado, pues al final este no va a incidir en la molienda del grano. Otra cosa a tener en cuenta aquí en el secado es que es importante realizar cinéticas de secado para controlar la dispersión de la humedad. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué son las cinéticas? Las cinéticas es simplemente tomar la humedad durante el secado a través del tiempo. Entonces, digamos que nosotros tomamos la humedad cada 2 horas y media, entonces tomamos la humedad inicial, 25%, y cada 2 horas y media vamos tomando la humedad, y vemos cómo se reduce esa humedad. ¿Por qué es importante realizar esto? Porque así nosotros conocemos el tiempo preciso en el cual obtenemos la humedad de secado. ¿Cuál es el rango? Entre un 11 a un 13%. Por ejemplo, digamos que nosotros no tenemos estandarizada la etapa de secado. Nosotros decimos, no, yo seco a 42, está bien, pero yo seco 42 por unos 2 días. Y después de esos 2 días yo llego, tomo la humedad y me da que está en un 10%. Entonces, como un 10% es cerca de 11, entonces sí, ese material está bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Que listo, nosotros realizamos la cinética y ¿qué encontramos? Que en el tiempo de 10 horas esa muestra tenía 13% de humedad. ¿Qué quiere decir? Que ya entró en el rango. Y nosotros, digamos, lo estamos dejando a 16 horas y queda a 10% de humedad. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es que estamos secando de más esa muestra, y ese secado de más, unas 6 horas de más, que está repercutiendo que va a haber más pérdidas de calidad, y además no estamos siendo eficientes con el equipo, porque aquí estamos teniendo pérdidas de energía. ¿Listo? Otra de las cosas a tener en cuenta en la etapa de secado es que como aquí se reduce la humedad, entonces es importante saber qué es la humedad. Entonces, en el grano existen 2 tipos de humedad, que es el agua libre y el agua ligada. Entonces, el agua libre es el agua que nosotros reducimos en el proceso de secado, y el agua ligada es un agua que, como su nombre lo indica, está ligada a las macromoléculas de ese grano, y por lo tanto eso no se puede evaporar durante el secado. ¿Qué se requiere entonces en la etapa de secado? Un medio, que es el secador, un producto húmedo, que es lo que vamos a secar, y requerimos de energía. Normalmente, para secar arroz se requiere aire por convección. Entonces tenemos la energía convectiva, todo esto entra en contacto y al final, ¿qué es lo que sale? Sale pues el aire caliente con la humedad, y al final se obtiene el producto seco a la humedad que nosotros requerimos. Pero esto de aquí, esta etapa, ocurre en una serie de transferencias de masa y energía, que eso, si nosotros no lo realizamos bien, pues ocurre una serie de transformaciones físico-químicas que me generan cambios en las características organolépticas del producto, que nosotros lo podemos percibir por medio de los sentidos. Luego de que nosotros secamos, sigue el almacenamiento. Entonces, ¿cuál es el objetivo del almacenamiento? Proteger el grano, ¿cierto? Entonces, aquí en el almacenamiento, esto es importante porque es el tiempo de reposo en donde se garantiza que la humedad queda en equilibrio dentro del grano, y así se reducen tensiones internas. ¿Cuánto tiempo se almacena el grano? Como mínimo 30 días. ¿Por qué tanto tiempo? Entonces, un ejemplo. Nosotros tenemos aquí este grano recién cosechado. Lo que se ve en azul es el agua. Entonces, este grano recién cosechado tiene 24% de humedad. Y uno en el secado, ¿qué hace? Pues lo reduce a 12%. Pero como yo les dije, el aire de secado entra de las capas externas a la capa interna del grano, es decir, al centro del grano. Entonces, en las capas externas se está reduciendo la humedad. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros decimos, no, 30 días es mucho tiempo, dejémoslo 10 días. ¿Qué es lo que pasa con esos 10 días? Que aquí esta humedad no está de forma uniforme en el grano. Y cuando nosotros molinamos, ¿qué va a pasar? Que el grano se va a partir, porque esa humedad no está uniforme. En cambio, cuando lo dejamos ya 30 días reposando, ¿qué pasa? Ya la humedad está de forma uniforme en todo el grano, y cuando molinamos ese grano no se va a partir pues tanto, no se va a partir tanto, no, sino que no va a reflejar, o sea, esa etapa no va a incidir en la calidad molinera. Y el material así va a expresar
sus características genéticas para la calidad molinera. Otra cosa que hay que tener en cuenta son las condiciones. Entonces, normalmente lo que se debe almacenar a una temperatura de 5 grados por encima menor al ambiente y una humedad relativa menor del 70%. Entonces, si nosotros almacenamos el grano con una humedad demasiado alta, ¿qué puede pasar? Pues que como es higroscópico, absorbe esa humedad y en la etapa de molienda el grano se puede partir. O por el contrario, si estamos en un ambiente muy seco, esa humedad se reduce y eso también hace que se afecte el grano y se puede partir. Luego sigue la etapa de molienda, entonces aquí simplemente se elimina lo que es la cáscara, el salvado, se pule el arroz para tener un arroz blanco y aquí en esta etapa se determinan los rendimientos. Nosotros en el PRAC, ¿cómo hacemos esto? Por medio de este equipo, que es el Zacarías, un molino 3 en 1. ¿Cuáles son las variables de calidad? Tenemos el rendimiento del molino y el índice de pilada. ¿Qué es el rendimiento del molino? Es el peso del grano blanco después del proceso de molienda. Y el índice de pilada, ¿qué es? Es el peso del grano entero y clasificado después del proceso de molienda. Y todo esto se hace con base a 100 gramos de arroz paddy. Bueno, entonces eso que les expliqué era el bosquejo ideal de nuestro protocolo de post cosecha. Ahora lo que nosotros hicimos fue realizar una validación con muestras experimentales para ver si ese protocolo de post cosecha sí nos servía, sí cumplía con las expectativas que nosotros teníamos. Entonces dijimos, bueno, para la recepción de la materia prima, entonces sí fijemos los 350 gramos, almacenemos en talegas de tela, reduzcamos la humedad, almacenemos a condiciones controladas y al final molemos y obtenemos los datos de molinería. ¿Qué encontramos? Que en la etapa de secado, como yo les dije, es recomendable realizar cinéticas de secado. ¿Nosotros qué hicimos? Pues a las muestras experimentales les realizamos las cinéticas. ¿Y qué encontramos? Entonces aquí podemos ver en el eje, aquí tenemos la humedad versus el tiempo. Entonces tomamos la humedad a través del tiempo. Estas fueron nuestras cinéticas para estos materiales, que eran los testigos de molinería. ¿Y qué encontramos? Que nosotros comparamos un tiempo específico, el tiempo de 5 horas. Le hicimos análisis estadístico. ¿Y qué encontramos? Que habían diferencias significativas. ¿Esto qué quiere decir? Que los materiales no estaban secando igual. Luego nosotros dijimos, bueno, ¿y por qué puede ser esto? ¿Y por qué se debía esto? A la dispersión de la humedad de cosecha. Entonces, acuérdense que nosotros cosechamos con un rango de 18 a un 26%. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que bajar una muestra de 25% de humedad a 13% o de 19% de humedad a 13%. Entonces, el gradiente de secado es mayor para una muestra de 25 que para una muestra de 19. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros secamos durante un tiempo fijo, digamos unas 6 horas, y nosotros no controlamos no realizamos bien las cinéticas de secado, ¿qué es lo que pasa? Que al final unas muestras me van a quedar con más humedad que otras. ¿Y esto qué quiere decir? Que al final en la etapa de molienda el grano se va a partir más. Entonces nosotros, ¿qué fue lo que hicimos al ver esta dispersión de la humedad? Nosotros hicimos agrupaciones. Entonces dijimos, hagamos unas agrupaciones. Entonces, para humedades de cosecha menores a 20, cojamos las cinéticas de secado, el punto de 6 horas y comparemos la estadística a ver qué nos daban con la humedad final de secado, con esta humedad que teníamos de secado, y que encontramos que ya no habían diferencias significativas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las muestras en 6 horas de secado tenían la misma humedad. Entonces dijimos, listo. Entonces aquí ya no hay dispersión, entonces agrupemos todo en una curva de secado y fue esta que obtuvimos. Luego dijimos, pero miremos la curva de las humedades de cosecha mayores a 20. Entonces hicimos lo mismo, cogimos un tiempo de 10 horas, que fue este tiempo lo definimos pensando ya en el tiempo en el que ya se obtenía la humedad requerida, que era entre un 11 y un 13%, le hicimos la estadística, que encontramos lo mismo, que no habían diferencias significativas, entonces lo agrupamos en una curva de humedad. Entonces dijimos, listo, esto es algo teórico. Eso fue algo que le hicimos a nivel de estadística, pero entonces pongámoslo en la práctica. Pongamos unas muestras que tengan diferentes contenidos de humedades, sequémoslas durante el tiempo de 6 horas y de 10 horas y miremos si al final se encuentran en el rango
del 11 al 13%. Y que encontramos que estas muestras para humedades menores a 20 se encontraban en el rango que necesitábamos del 11 a 13 y para las humedades mayores a 20 también se encontraban en el rango que necesitábamos de 11 a 13%. Entonces decimos, aquí ya controlamos la etapa de secado porque ya no hay dispersión de la humedad y al final tanto las menores a 20 como las mayores tienen al final el mismo contenido de humedad, que es el que se requiere para la etapa de molienda. Entonces aquí tenemos nuestras dos curvitas y esto es muy importante porque como les comenté, la etapa de secado es muy crítica. Si nosotros no la realizamos bien, el material se puede partir. Entonces hay que controlarla para garantizar que el material responda a sus características genéticas. Pero aquí no es solamente la etapa de secado, también hay que tener en cuenta la etapa de almacenamiento, porque como les comenté, el material se debe almacenar como mínimo 30 días para garantizar que la humedad en el grano se equilibre y que estas dos etapas hagan una sinergia para que al final ese material responda adecuadamente a sus características genéticas. Listo. Entonces, luego de todo esto, nosotros dijimos, bueno, entonces vamos a implementar todo lo que estamos haciendo de las curvas, pero necesitamos datos de molinería, pues para ver qué era lo que estaba pasando con ese protocolo que nosotros estábamos validando. Entonces, ¿qué hicimos? Cogimos los testigos de molinería. Entonces, en el plan nosotros lo que hacemos es que el mejorador siembra sus ensayos y siempre al mismo tiempo siembran los testigos de molinería. Entonces, nosotros ya tenemos una base de datos con los testigos de molinería desde el 2017 hasta el 2019, que era cuando no se realizaba el control de post cosecha y también cuando nosotros realizamos el control, o sea, teníamos todos los datos recolectados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Simplemente graficamos el rendimiento en molino y el índice de pilada, que son las variables de calidad molinera, para ver su distribución a través de los años, para ver su promedio a través de los años. ¿Y qué encontramos? Que en el rendimiento en molino, tanto de las muestras con el control de post cosecha y sin el control de post cosecha, que este rendimiento en molino, pues que la media mantenía más o menos estable a través del tiempo. Pero para el índice de pilada no se observó lo mismo. ¿Qué se observó? Que nosotros cuando realizamos este control de post cosecha, ese índice de pilada aumentó. ¿Aumentó cuánto? Alrededor de un 3%, en comparación pues de las muestras sin ese control de post cosecha. Entonces dijimos, listo, nosotros aquí encontramos un aumento, pero entonces ese aumento se debe al control de post cosecha o puede ser por otros factores. Entonces dijimos, no, tenemos que entonces recolectar más datos con toda la implementación que hemos hecho de post cosecha para ver si es que el material sí está respondiendo a sus características genéticas. Entonces, en el año ya lo que hicimos fue recolectar más datos, tenemos datos hasta el 2024 de los testigos de molinería y que observamos que con el control de post cosecha se redujo la dispersión en los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que ese control ayudó a que los datos de calidad molinera estuvieran más controlados y que además también se observó que ese incremento del 3% en los materiales era constante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ese control de post cosecha, pues ayudó a disminuir ese coeficiente de variación y que además pues ese porcentaje que habíamos encontrado es constante y que esto que sugiere que el control que nosotros hicimos en la etapa de secado y de almacenamiento me presenta mayor estabilidad en la variable del índice de pilada. Luego de eso, nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Pues verificar. Entonces, verificamos, ya teníamos los datos, ya vimos que el material se estaba respondiendo a sus características genéticas, entonces dijimos, bueno, hay que verificar. Hicimos un ensayo con la post cosecha controlada, es decir, todo el protocolo que les acabo de mencionar, y otro con una post cosecha diferente a la que nosotros hacíamos. Entonces, el secador se realizaba en otro secado, el almacenamiento se realizaba en bolsas de papel, por 30 días a condiciones ambientes. Los materiales que evaluamos fueron los testigos de molinería. Las variables son las variables de post cosecha y de calidad molinera, humedad de cosecha, porcentaje de impurezas,
tiempo de secado, humedad final de secado, rendimiento en molino y índice de pilada. ¿Y qué fue lo que nosotros encontramos al comparar estos dos tipos de post cosecha? Pues la humedad de cosecha eran las mismas para los materiales, porcentaje de impurezas fue el mismo, el tiempo de secado como fue mayor, la muestra era mayor al 26%, es decir, que se hacía la curva para mayores a 20, entonces tiene un tiempo de secado de 10 horas, que la humedad de secado del control de post cosecha fue mayor a la de la cosecha no controlada, pues esto ya era algo de esperarse, porque nosotros manejamos un rango, como les comenté, del 11 al 13%, y aquí con las variables de calidad molinera, que encontramos que el índice de pilada fue mayor en el de la post cosecha controlada, que sin ese control se observó también el mismo incremento del 3% en las muestras, y esto era algo que nosotros esperábamos. ¿Por qué? Pues porque hay que realizar un adecuado manejo de todos los procesos de post cosecha, al controlar la etapa de secado y de almacenamiento, pues se observó aquí también lo que habíamos observado anteriormente, y es que este control refleja que el material refleja sus características, las correctas características genéticas del material. Luego lo que hicimos fue una validación de las cinéticas. Entonces dijimos, cogimos las humedades que ya teníamos, entonces humedades de cosecha menores a 20, humedades de cosecha mayores a 20, el proceso de secado para las mayores es de 10 horas, para las menores es de 6 horas, analizamos los materiales y cuáles fueron las variables, la humedad de cosecha, la humedad final de secado, el rendimiento de molino y el índice de pilada. ¿Y aquí qué encontramos? Pues obviamente habían diferencias en la humedad de cosecha, esta era mayor a 20, menor a 20, el rango de la humedad de secado estaba dentro de lo que nosotros dijimos, del 11 al 13%, y que encontramos aquí en las variables de calidad molinera, que ambas agrupaciones presentaban los mismos datos, o sea, no habían diferencias significativas. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros cogemos un material, no sé, el PN1, y lo cosechamos con una humedad mayor al 26% y le sacamos el índice de pilada y nos dio 63%. Pero luego en otra temporada cosechamos ese PN1, pero ya con una humedad bajita del 19%, cuando lo volvamos a molinar y hacer pues obviamente todo este proceso de post cosecha, que vamos a encontrar que nos debe dar un rango en calidad molinera igual. Entonces aquí podemos decir que entonces estas agrupaciones de las cinéticas de secado no interfieren en la calidad molinera. Luego tenemos ya los resultados de las, como nosotros tenemos este control, entonces acuérdense que nosotros miramos las humedades, ¿no? Tomamos muchos datos de humedades de todos los ensayos que nosotros recibimos en el laboratorio. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Comparamos los datos del 2014 del programa de arroz y del programa del FLAR. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Sacamos simplemente promedios, entonces tenemos unos resultados que es el promedio general y hicimos las agrupaciones. Como nosotros tomamos los datos para saber cuál cinética de secado utilizar, entonces tenemos los datos de las humedades de cosecha menores al 20% y de las humedades de cosecha mayores al 20%. Y nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Graficamos todo esto con los datos de calidad molinera, rendimiento en molino, índice de pilada, humedad de cosecha, humedad antes de realizar el proceso de molinería. ¿Y qué encontramos? Que los materiales responden igual, tanto para las humedades de cosecha menores a 20 como las humedades de cosecha mayores a 20. Hicimos lo mismo para el programa, para los datos del ensayo del programa Trópico FLAR, y que observamos exactamente lo mismo, que se observan las mismas tendencias. Todo eso es para observar tendencias. Entonces observamos las mismas tendencias en la calidad molinera, que fue lo mismo para humedades menores a 20 como para humedades mayores a 20. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que estos genotipos cosechados tienen la misma capacidad de respuesta. Entonces, al final, nosotros lo que hicimos fue simplemente comparar ese diagnóstico que realizamos en el 2017 contra el diagnóstico que tenemos ahora, y podemos observar que nosotros ahora, con todo ese control que tenemos un nivel de cumplimiento, de acuerdo a lo que dice la literatura, mayor del 90% para cada una de esas etapas.
y que este proceso de post cosecha es el proceso que nosotros le realizamos a nuestros materiales cuando le vamos a evaluar la calidad molinera. Entonces, en sí, para realizar un proceso de post cosecha, ¿qué es importante tener? Un protocolo de post cosecha. Primero, definir la cantidad que se va a secar, definir la cantidad a la que yo le voy a hacer todo el proceso de post cosecha. Segundo, es fundamental conocer las humedades de cosecha, es fundamental estudiar el equipo de secado con el que yo voy a realizar pues la etapa de secado, también controlar las condiciones de almacenamiento y así también asegurar el funcionamiento de cada uno de los equipos que están en ese protocolo de post cosecha. ¿Y esto qué es lo que me hace? Que haya una estandarización de metodologías, una trazabilidad en los datos y me ayuda al sistema de gestión de calidad y así tenemos un mayor control de los genotipos de estudio. Este es el equipo del laboratorio y muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por la presentación. Si tienen alguna pregunta, comentario en Teams o en sala, este es el momento. Muchas gracias. Juanita, hay una persona levantando la mano en el Teams. Hola. Sí, pregúntanos. Juan, Ah, veo que ya la bajó. dale, Juan. Hola, buenas tardes. Juan Carlos Ramírez de Fedearroz, Villavicencio. No, es que me quedó una duda en el acondicionamiento. La temperatura de este cuarto es menos 5 grados por debajo de la temperatura ambiente. Es que no alcancé a mirar bien la diapositiva. Me quedó esa duda. No, lo de 5 grados era en la etapa de almacenamiento. Entonces, Eso, de almacenamiento. que uno debe de almacenar a una temperatura, normalmente lo que dice la literatura es una temperatura de 20 a 22 grados, pero esa temperatura debe ser 5 grados, o sea, la temperatura del grano tiene que ser 5 grados menor a la temperatura ambiente para que así no haya migraciones de humedad en el grano y el grano no pierda humedad o no absorba humedad. Y también es importante tener en cuenta la humedad relativa, que La debe humedad ser, relativa. sí, la humedad relativa menor del lugar, que debe ser menor al 70%. Ah, ok. Listo, listo. No, y tenía pues algo adicional que pues me causa curiosidad. Y es como para plantearlo, listo, ya tenemos esta metodología para los que hacemos investigación, pero al momento de uno ir al molino comercial, ellos, la forma de tomar o de sacar o de obtener el valor de grano partido, ellos por ejemplo, llega el camión hoy con el arroz paddy y ya mañana le pueden estar entregándose la cantidad de partido o el porcentaje de partido. Entonces es digámoslo, algo muy brusco, algo que uno como investigador dice, uy, no, pero nosotros dejamos 25, 30 días en reposo el arroz para pues obtener el mejor dato y ellos lo hacen así tan rápido. Entonces sería bueno también simular lo que el molino como tal hace al momento de llegar al arroz padding, ¿sí? Para tener como las dos opciones, porque yo saco una variedad y a mí me da un IP de 55 a 60, un rango, pero bajo estas condiciones. Entonces, cuando ya llega al molino y el molino me llama a mí, oiga, pero está como bajito el IP de esta nueva variedad, pues claro, cuando yo voy a preguntar cuál es el proceso que ellos usan, pues ya uno dice, ah, pues de razón, ¿no? Entonces sería interesante mirar eso, tener las dos opciones para compararlas, sería bueno. Y lo otro, que no sé si de pronto ustedes en este trabajo que hicieron, cuál sería, por ejemplo, el rango de índice de pilada óptimo dependiendo de la longitud de grano, ¿no? Porque pues tenemos longitudes de grano desde 0.6 hasta casi de 1 centímetro y obviamente pues sabemos que dependiendo de esa longitud de grano pues así mismo se va a partir este mismo. Entonces, no sé si de pronto tengan algún dato sobre eso. Gracias. Bueno, entonces sí, lo que dices es cierto, obviamente en el molino ellos tienen condiciones más críticas,
pero nosotros aquí lo que hacemos es trabajar en el programa de mejoramiento y nosotros lo que hacemos es obtener como el máximo nivel que puede tener ese genotipo en su rendimiento de grano blanco entero. Lo otro que decías que si habíamos visto lo de diferentes tipos de longitud, pues nosotros aquí lo que hacemos es que trabajamos con grano largo y normalmente no, o sea, normalmente cuando el grano está corto, como tú dices, cuando el grano es corto, el rendimiento antes lo que hace es que aumenta. Entonces, nosotros lo que hacemos es trabajar con longitudes de grano largo y hasta ahora no se ha observado como que eso tenga alguna implicación en el índice de pilada en los datos que tenemos. ¿Listo? Están por Teams. Juan Sierra. Juan, puedes hacer tu pregunta. Buenas tardes. Quería preguntar el tema del material en el tema del acondicionamiento. ¿Tienen algún material en específico? Un material no estaba pensando. No, sí, tenemos lo que es lo que nosotros hacemos para acondicionar las muestras es que utilizamos bolsas de tela, que son esas bolsas de esa tela de toldillo. Entonces esa tela de toldillo tiene unos huequitos más grandes que no permiten que el grano salga, pero que sí permiten que el aire pase y circule a través de la muestra y que el secado se realice de una manera uniforme para que permite que el flujo del aire pase a través de toda la muestra. Entonces esa es la que utilizamos. Pregunta. Si vamos a almacenarla en cuarto frío, ¿se recomienda también dejar ese espacio como de 30 días? Después del secado, sí. Y sí. Y es recomendable hacerlo a la temperatura que te dije de 20 a 22 grados, porque en 7 grados ya la respiración, o sea, el equilibrio ya se hace muy lento. Entonces, a esa temperatura de 20 a 22 grados ya se hace, digamos, más rápido el equilibrio del grano para la etapa de molienda. 7 ya, digamos, si son 30 días, ya 7 grados serían 45 días. Entonces, por eso es recomendable esa temperatura. No, a veces no enviamos a calidad molinera, sino que vamos a almacenar esa semilla. Entonces, que si también se recomienda que una vez se seque, se deje como a temperatura ambiente por un mes y luego ahí sí guardar en cuarto frío, o si secamos y podemos guardar en cuarto frío de una vez. Nos preguntan en el chat qué variedades utilizan como testigos en la evaluación de calidad molinera. Ahí está. Aquí están. Utilizamos estas variedades. Ahí están donde dice material PN1, Ferro 50, FL 02066, IRGA, EMPAS, TICAL, Orisica y 7318. Sí, dale, Juan. Otra preguntita. De pronto, no sé, después de que tenga los 30 días almacenada y voy a pasarla ya al laboratorio de molinería, ¿dejan algún tiempo en específico para que esta semilla o este arroz, no sé, se acondicione, o lo saco y de una vez paso al cuarto de molinería o al laboratorio de molinería, o hay un tiempo en específico para eso? No, o sea, se seca, se deja los 30 días y luego Sí, ahí se molina. de una, o sea, después de los 30 días que esté en el cuarto, de una lo sacan a los Sí. 30 y de una vez puedo hacer molinería, no hay ningún inconveniente. Sí, porque la temperatura, acuérdate que nosotros manejamos una temperatura de 20 a 24 grados. Entonces Sí. no es
como cuarto frío o algo así, no. Ajá, ok. Ok, listo. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta en sala? Sí, más que una pregunta, si nos puedes comentar cuando has presentado en la industria o a industriales estos datos, como que te dicen pues sobre la aplicabilidad de este tipo de métodos en la industria. Bueno, ellos refieren de que o sea, de que este control que nosotros hacemos de post cosecha es para mejoramiento, para nosotros sacar unas variedades en donde se exprese el máximo potencial que va a tener en su calidad molinera, porque ellos en la industria realizan otro tipo de secado que es muy similar al que nosotros realizamos y también ellos almacenan en silos, pero ellos como manejan tantos volúmenes es diferente a nuestro programa. Entonces sí hay unas cositas que son diferentes, pero pues al final nosotros en este proceso de post cosecha lo que hicimos fue simular esas condiciones industriales. ¿Listo? Pues como para complementar, que Andrea dice que el proceso es como muy similar. Bueno, con algunas industrias, ahorita las industrias están haciendo unos procesos que se llaman de tempero cuando secan. Entonces, digamos que la forma de secarlo nosotros dentro del laboratorio, físico-químicamente, o digamos que a través de un proceso termodinámico, está haciendo el mismo efecto que el tempero dentro de la industria, ya llevándolo como a una escala grande. Entonces, es ahí donde tiene cierta similitud el proceso de secado, y la industria de hecho nos ha comentado que eso les ha funcionado mucho, les ha ayudado mucho para mejorar el rendimiento del grano. Pero de pronto fue, creo que alguien de los que habló por Team, hablaba de, bueno, qué pasa cuando se mira el grano que recién se recibe. Entonces, de todas formas, allí la industria ha tratado de hacer, o sea, o ha hecho algunas mejoras que ayudan, pero cuando reciben el grano, pues esa parte, digamos, no es muy difícil controlarla y es muy difícil, digamos, nosotros mirarla, porque es todo el efecto del residuo del material que tiene, digamos, allí un cuello de botella para las industrias, porque ellos requieren recibir más rápido para no dejarlo tanto tiempo en el camión en espera, porque allí también hay un efecto donde puede dañar un poco la calidad del grano, especialmente la calidad molinera. Y pues digamos que para cerrar con lo que Andrea dijo, pues de todas formas, entre mejor genotipos tengamos con esas resistencias o con esas características de buen rendimiento, ese estrés que se generan, digamos, ya en el accionar real, pues puede también de todas maneras ayudar a que no sea tanto el impacto en cuanto a lo que es el partido o la mala calidad. Entonces, entre más nosotros nos esforcemos a mejorar esos procesos para garantizar que estemos dando una información más completa como genotipo, entonces eso permite que, digamos, que cuando se liberan variedades o que las variedades tengan una calidad óptima, digamos, desde el máximo punto, para que allí con todos esos efectos ya negativos que se tienen que dar o que aún todavía no se pueden mejorar dentro de la industria, pues todavía sigan siendo buenos materiales en cuanto al rendimiento. Es como el complemento que creo que se podría dar con respecto a la pregunta o al comentario que nos hizo Eduardo, y también como lo que nos estaban preguntando por ti. ¿Alguna otra? Sí, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Irving Espinosa, Panamá. Muy interesante todo el estudio que ustedes han mostrado en cuanto a todos los temas de genotipos o materiales para en este caso trabajar. La consulta sería si han ustedes trabajado sobre un material en cuanto a la resistencia como tal del grano, que si se somete a temperaturas por encima de 35 grados, no llegue al fraccionamiento como tal, que sea un grano más resistente en procesos de molinería. Eso sería una consulta. Y lo segundo, a nivel de industrias molineras, se ha podido tener resultados del todo el tema de frío y todo el tema de temperaturas en el proceso, si
si esto afecta también lo que es el rendimiento o los partidos dentro del proceso. Ujú. Pero tú dices la temperatura de todo el proceso, la temperatura de almacenamiento, la temperatura del secado. En cuanto a la resistencia del grano en el proceso de secado. Ah, Ya ok. en el almacenamiento ya son temperaturas temperatura de aire frío seco, que en este caso es que van a ayudar al grano pues para estar en su proceso de estabilidad en silo. Sino si se tienen estudios de granos que resistan en el proceso de secamiento temperaturas del grano por encima de 35 grados y que no formen o no se lleguen a partir, si se ha podido dar un estudio sobre eso. Y a nivel de industria, la segunda pregunta, a nivel de industria, si las temperaturas de los equipos generan partidos dentro del proceso, si se ha hecho un estudio sobre ello. Ok. Pues sí, hay estudios, o sea, nosotros, lo que dice la literatura es que la temperatura óptima de secado tiene que estar alrededor de los 40 grados. Entonces, puede ser de 35 a 40 grados. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros aumentamos esa temperatura de secado, el grano, lo que hace así es que hay un efecto en la temperatura y hace que el grano se parta más. Entonces, por eso la literatura, ya hay muchos estudios que indican que recomiendan que la temperatura ideal tiene que ser alrededor de los 40 grados y no te puedes sobrepasar porque si no el grano al final va a quedar quemado y se va a partir más. Lo otro que decía de los equipos, nosotros utilizamos equipos que simulan un proceso industrial y estos equipos sí funcionan por fricción, pero no hacen que el grano se caliente tanto como para decir que haya una influencia de esa temperatura en el partido. Y son equipos que también utilizan las industrias en sus laboratorios de calidad, pues para sacar el dato de rendimiento de calidad molinera. ¿Listo? Gracias. Bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar de este seminario. Un último aplauso, Andrea. Gracias. Muchas gracias a todos por asistir a este seminario. Nos vemos en el próximo seminario que estará también enfocado en la calidad. Este es en calidad de FLAR. Este estará a cargo de la investigadora Erika Giraldo. Entonces, próximamente tendrán la invitación a todos. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias por asistir y por las preguntas. Hasta luego. Gracias.